Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Solo estoy verificando el volumen que tengo. Solo quiero que me digan si se escucha bien la voz. Que alguien me escriba. Ahí estoy. El día anterior de clases empezamos a ver la clasificación de los recursos públicos. Vimos la clasificación de Giuliani von Rush y empezamos a ver la clasificación de Héctor Villegas. Me recuerdo que les dije que era una clasificación más moderna, pues trataba de incluir más formas de recursos que tiene el Estado. Desde luego no están todos, pero sí están los principales. Les expliqué lo referente a los recursos gratuitos. También hablamos de los recursos tributarios. Hablamos de las sanciones patrimoniales. Y el día de hoy vamos a analizar las otras formas de recursos que según este autor tiene el Estado. Y para ello vamos a empezar hablando de los recursos patrimoniales. Los recursos patrimoniales se refieren a todos los bienes que posee el Estado y los divide este autor en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Les ruego que tomen apuntes porque de estas clasificaciones, se me olvidó decírselos al inicio, no tengo ningún material, solo está el esquema, pero no está ninguna explicación. Entonces les decía que los bienes de dominio público, según este autor, son aquellos bienes que tienen carácter social, que son para que los disfrute toda la sociedad, que pueden ser naturales o artificiales, ríos, lagos, museos, jardines botánicos, plazas, o sea, parques. Y lo especial es que no pueden ser objeto de apropiación privada, no pueden ser de uso individual. Este es el caso concreto de lo que yo les contaba en una de las primeras clases sobre la existencia de los ríos y cómo determinados sectores están utilizando los ríos para beneficio particular, o sea, en forma individual, sacando agua con bomba de los ríos para riego, para sus plantas que se están produciendo y afectando entonces a las demás personas que están río abajo, a las cuales en tiempo de verano ya no les llega suficiente agua. Y se recuerdan que yo les decía que hay una ley de aguas, un proyecto de ley de aguas en el Congreso de la República, y sin embargo, como se atenta contra determinados intereses, esa ley ha estado engavetada por mucho tiempo. Se espera que en esta nueva legislatura sea una de las leyes que vayan a ser desengavetadas para poder ser tratadas y poder resolver ese problema. Los bienes de dominio privado, por el contrario, pueden ser o son usados en forma individual. No hay una persona específica, sino que cualquier persona los puede utilizar. Y en un momento dado el Estado los puede enajenar. Estos bienes de dominio privado, este autor los divide en de propiedad mobiliaria y propiedad inmobiliaria.
Los bienes de propiedad mobiliaria se refiere a los bienes muebles. Y entonces aquí nos tendríamos que poner a pensar cuál sería el ejemplo en el caso de Guatemala de un bien de dominio privado de propiedad mobiliaria. Y el ejemplo clásico son las acciones. Las acciones son títulos valores que tienen un valor representativo en dinero. Guatemala, cuando ha privatizado algunas empresas que son estatales, por ejemplo, con Guatil, el Estado de Guatemala se quedó con una cantidad de acciones. Lo mismo sucedió cuando privatizó Aviateca. Tengo entendido que la empresa eléctrica en algún tiempo, no sé si todavía, el Estado de Guatemala también tenía acciones. En Ban Rural tengo conocimiento que también tiene acciones. Entonces, ¿en qué se beneficia el Estado teniendo acciones? Pues ustedes saben que cuando una empresa, una sociedad está en su actividad normal, pues va a generar ganancias. Y al finalizar el ejercicio fiscal, esa empresa tiene que hacer una liquidación de cuántas son esas ganancias y entonces adjudicarle a los socios sus dividendos en relación a la cantidad de acciones que posea. A eso se refiere la propiedad mobiliaria. La propiedad inmobiliaria definitivamente se refiere a los bienes inmuebles. Y aquí el ejemplo es todos esos bienes inmuebles que el Estado da en arrendamiento a particulares, o también a lo que puede derivarse de esos bienes inmuebles, como es la explotación de bosques, las concesiones de minas que otorgan, la liquidación de bienes confiscados. A eso se refiere la propiedad inmobiliaria. Desde luego, con esto de la explotación de bosques, también hay una ley forestal que permite que sean los particulares como propietarios de bienes inmuebles que puedan sembrar bosques y se hacen acreedores a beneficios tributarios. Pero también una persona con capital puede obtener en arrendamiento tierras del Estado para que estas tierras tengan una vocación totalmente de bosques. O sea, crear bosques para poder posteriormente vender las maderas, pero todos los gastos en la creación de ese bosque van a poder ser deducidos del impuesto sobre la renta. Por eso es que se consideran beneficios fiscales. Ahí tienen ustedes entonces cómo él divide los recursos patrimoniales en bienes de dominio público, los bienes de dominio privado, que los subdivide de la propiedad mobiliaria y propiedad inmobiliaria. Luego tenemos otro gran recurso que todos los estados hacen uso de él, y es el denominado recursos de empresas estatales. ¿Qué son las empresas estatales? Pues son unidades económicas de producción del Estado y producen bienes y servicios tanto para el mercado interno como externo. O sea, son unidades económicas de producción del Estado que producen bienes y servicios, ya sea para el mercado interno o externo. Guatemala ha tenido empresas estatales, eso los contaba el otro día. Pero en la doctrina se señala que los estados
está demostrado, son malos administradores. No nos estamos refiriendo al Estado de Guatemala, se refieren a cualquier Estado. Dicen que el Estado es un mal administrador de empresas. Y sin embargo, los países siguen creando empresas estatales. ¿Cuál es la razón? Pues la razón la podemos encontrar al ver el análisis que hace este autor y decir que existen tres clases de empresas estatales. La primera clase de empresas estatales que él señala es las empresas nacionales de industria y comercio. Estas empresas son aquellas que el Estado crea, pero van a competir con la iniciativa privada. Y más que todo, el Estado las tiene que crear cuando hay un estado de depresión. En los estados de depresión, los capitalistas dejan de invertir, dejan de producir. Y entonces la inversión privada es demasiado débil. Y el Estado tiene que salir al rescate porque la iniciativa privada está despidiendo personas. Y para evitar que la depresión se siga agudizando, entonces el Estado tiene que generar más actividad para que haya contratación de personas y poner dinero para que puedan consumir y salir de ese estado de depresión. Sin embargo, no todos los estados crean empresas nacionales de industria y comercio cuando se están dando esos déficits o esa debilidad en la economía de un país, lo que muchas veces lo hacen aplicando otros criterios, como sucedió aquí en Guatemala. Aquí en Guatemala se creó Flomerca, una empresa estatal marítima, Aviateca, una empresa aérea, y encontramos que surge una empresa de comunicación como lo fue Telgua. Telgua, desde luego, en ese entonces era un monopolio fiscal. Pero hablemos primero de estas otras empresas. Surgen para competir con la iniciativa privada y honestamente no eran competencia para la iniciativa privada. Era la línea aérea de Aviateca tratar de competir con líneas aéreas como Pan American de los Estados Unidos en ese tiempo. Imposible. Flomerca, para competir con líneas de carácter mundial como Seaworld Marine, Kroll y Maersk, es imposible, y más cuando parte del equipo que tenía Flomerca y Aviateca eran rentados. Entonces hubo necesidad de privatizarlos porque lo que le estaban generando al Estado era más gasto. Eso no era que les estuvieran prestando un servicio a la población. Y la población, si tenía dinero para poder viajar, utilizaba líneas que realmente le dieran un mejor servicio y más pronto, más rápido. Telgua en ese entonces no tenía competencia, pero el problema como monopolio era que la población no tenía acceso a líneas telefónicas. Usted hacía una solicitud para una línea telefónica, podía pasar 1 año o 2 años sin que se la proporcionaran. Pero si tenía algún contacto dentro de la entidad con la junta directiva o alguno de los gerentes, pues entonces su petición sí era atendida inmediatamente. Esa fue una de las
tantas razones por las cuales privatizaron Telva, y ya vino la iniciativa privada, con esto de la competencia, de la oferta y la demanda, vinieron otras empresas, y entonces se liberó totalmente el servicio. Se da cuenta que ahora no existe Guatel, existe Telva, que es una institución del Estado que sigue prestando servicios de comunicación, pero a muy baja escala, porque no puede competir contra los grandes monstruos como son Tigo y Claro. Son empresas de comunicación a nivel mundial. Entonces, cuando el Estado dice es un mal administrador, básicamente se refiere a estas empresas nacionales, industriales y comerciales. Porque estas empresas, si el Estado las crea, es con el propósito de generarle ganancia, de producir mano de obra, de poder contratar mano de obra para poder tener dinero en los particulares y que puedan consumir y salir de los estados de depresión o de debilidad económica o debilidad por la inversión en la inversión privada. Entonces, para que pueda surgir una empresa de industria o comercio nacional, tiene que ser muy bien organizada, muy bien creada, para que realmente pueda competir con la iniciativa privada en un estado normal. Pero si es por asunto de que se está dando un ciclo económico como es la depresión, entonces en esos casos no es necesario que sea por generar ganancia, sino porque el Estado tiene que salir al rescate de la economía, creando plazas para contratar personas y que ellas puedan tener acceso al dinero para poder consumir, y que la iniciativa privada pueda seguir generando bienes y servicios. La otra clase de empresas estatales son las de servicios públicos. Esto es todo lo contrario de las anteriores, según este autor. Las empresas de servicio público son aquellas empresas que surgen, como su nombre lo dice, para atender una necesidad de la población. Son empresas que su objetivo no es generar ganancia. Su objetivo no es generar ganancia, sino atender necesidades de la población. Y entonces dentro de ellas podemos encontrar las empresas postales, las empresas portuarias, las empresas de electricidad, las empresas de telecomunicaciones, las empresas sanitarias. Todas estas, su fin es atender necesidades de la población. Pero ¿qué ha pasado en Guatemala? Existía una empresa estatal, Correos, una empresa estatal nacional que prestaba servicio en todo el país, y sin embargo fue concesionado el servicio, ponerlo en manos de particulares, y lo único que se dio con esa situación es que se encareció el servicio y ya no todos podían tener acceso a poder enviar un telegrama o poder enviar una carta, o fardos postales, que también pasó a privatizarse. Y la empresa con la que se concesionó, pues sencillamente fue la que puso sus tarifas. No hubo control sobre esa situación, y entonces fue una calamidad para los usuarios. Con el paso del tiempo tuvieron problemas y el contrato, la concesión se terminó, y no terminó en buenos términos. Lo mismo sucedió con el transporte ferroviario. El transporte ferroviario
Ustedes saben que la cenicienta del Estado siempre ha sido FEGUA. Y es una empresa estatal que prestaba servicio de transporte a comunidades remotas por donde pasaba la línea del tren, la línea ferroviaria. Y sin embargo, bueno, y también para el transporte de carga para Puerto Barrios. Me recuerdo yo que allá por los 80, los años 80, la iniciativa privada sacaba comunicados diciendo que era una competencia desleal, porque los fletes que cobraba FEGUA eran mucho más baratos que lo que cobraba la iniciativa privada en carga para Puerto Barrios. Y entonces, como era más beneficioso para los exportadores, utilizaban los servicios de FEGUA. Pero siempre la gran corrupción que ha existido en Guatemala, hubo un gobierno que compró, si mal no recuerdo, sacó a licitación la compra de máquinas ferroviarias, y la que ganó era la ADOC en base a la línea de tren existente de Guatemala, la línea ferroviaria. Pero como no hubo poder negociación, no pudieron hacer negociación bajo la mesa, se le adjudicó a la siguiente empresa, con el problema de que las máquinas que estaban adquiriendo el Estado no iban a poder funcionar porque el peso que tenían no era la línea del tren, no lo iba a soportar. Y esas máquinas envejecieron ahí en esas galeras que ustedes ven en la parte trasera del Ministerio de Finanzas o en la parte frontal de los tribunales de justicia. Ahí se quedaron, nunca circularon. Cuando yo les he dicho en otras oportunidades que el sistema ferroviario en países europeos es lo que más se utiliza para la comunicación de las distintas ciudades. En Guatemala eso quedó totalmente abandonado, se concesionó, el Estado no cumplió con alguna de las condiciones de la concesión, y entonces, para variar, fue demandado en un arbitraje que tengo entendido que también lo perdió Guatemala y tuvo que pagar una cantidad millonaria por lo mismo. La idea era que la concesión, llevar carga de Guatemala a Puerto Barrios, pero restablecer también la carga de Tecumán para Puerto San José o para Guatemala. Pero como ustedes saben que están invadidas toda esa parte del sur y parte del suroccidente, pues el Estado no hizo nada para recuperar esas tierras y era una de las condiciones, y por eso hubo incumplimiento, y la otra dejó desistió de seguir con la concesión, pero demandando por incumplimiento. Las empresas de servicios públicos son empresas entonces que deben de existir, aun cuando no generen ganancia, porque estas surgen para prestar un servicio público. Un ejemplo bien claro de esto en la actualidad lo tenemos con el crédito hipotecario. El crédito hipotecario es un banco estatal que otorga préstamos a los particulares sin mayores problemas, a personas que no pueden acceder al crédito en otros bancos privados por las exigencias que estos realizan, como por ejemplo tener una cuenta de depósitos monetarios o de ahorro, y que establecen como mínimo 5,000 quetzales depositados, otros 10,000, para que realmente pueda ser rentable para ellos. El crédito hipotecario muchas veces en distintos años ha tenido pérdidas, y sin embargo el Estado de Guatemala sigue trasladándole los recursos para que siga prestando ese servicio a la comunidad. Y por eso tal vez ustedes han oído el eslogan del crédito hipotecario, que es que su dinero va a estar seguro, porque siempre tiene el respaldo del Estado. Más claro no se puede, ¿verdad? Empresas de servicios públicos. Y por último, están las empresas denominadas monopolios fiscales. Los monopolios fiscales
nosotros entendemos la palabra monopolio, o sea, una sola persona realizando una actividad. En este caso es el Estado. El Estado es el que realiza una sola actividad y esta actividad no la pueden realizar los señores de la iniciativa privada. Y como consecuencia que no pueden realizar los de la iniciativa privada, es una actividad exclusiva del Estado. Yo les contaba que en el tiempo de la guerrilla, el único que comercializaba la pólvora era el Ministerio de la Defensa. La razón es muy sencilla. Estaban en un conflicto armado y tenían que tener control de la pólvora para saber quiénes la iban a utilizar. En la actualidad existe un monopolio fiscal. Cuando yo he dado esta clase en forma presencial, algunos me dicen, un monopolio fiscal es el cobro de los tributos. No, los tributos es otra fuente de recursos. Aquí estamos hablando de empresas que tengan un monopolio fiscal. Y el último monopolio fiscal que tiene Guatemala no es más que la comercialización de las frecuencias. Constantemente leen ustedes en los periódicos que la Superintendencia de Telecomunicaciones, porque ya hay una superintendencia de hace varios años, saca a subasta determinadas frecuencias. Y me recuerdo que una de las más peleadas ha sido una frecuencia que pelearon bastante, Claro y Tigo. Finalmente no sé si se le adjudicó a los dos o solo uno la tiene, pero esa es una de las principales. Otras frecuencias son las de frecuencia modulada, o sea, FM. Ustedes se dan cuenta que ahora la mayor parte de radios que existían antes, todas tienen ya frecuencias, pero también se han dado cuenta que ahora ya no son radios particulares, sino que están asociadas, son corporaciones. Eso las hace más fuerte en cuestiones de publicidad, por ejemplo. Pero siempre sigue controlando las frecuencias. El Estado termina el tiempo por el cual les adjudica esa frecuencia, y si no se ha negociado la prórroga, pues va a salir de nuevo a subasta y van a ser de nuevo millones de millones lo que el Estado va a percibir en esas subastas. A eso se refieren las empresas estatales, y ahora ustedes ya saben que aún porque el Estado, siendo mal administrador, tiene que crear empresas estatales, pero de servicio público. Esas de industria y comercio solo pueden darse en un estado de depresión cuando la economía es demasiado débil y no hay inversión privada. Veamos ahora los recursos monetarios. Los recursos monetarios, ya saben ustedes, lo dije el otro día, que la potestad monetaria es únicamente del Estado. Es una manifestación del poder de imperio que tiene un Estado, así como la tiene para crear tributos. También es una potestad del Estado la creación de papel moneda. No puede un particular crear papel moneda. Esos billetes serían falsos, y aun cuando a veces circulan, siguen la investigación para poder capturar al que los ha puesto en circulación y poder aplicar, denunciar por el delito que está en el Código Penal sobre la emisión de papel moneda o billetes falsos. O sea, esta potestad monetaria se ejerce en la actividad financiera del Estado. Muy bien, los recursos monetarios Héctor Villegas los divide en dos. Dice, el recurso monetario puede verse desde el punto de vista del emisionismo
como regulador económico. Cuando el recurso monetario se considera un emisionismo como regulador económico. En estos casos es cuando hay inestabilidad en la economía y entonces el Estado crea papel moneda atendiendo a los bienes y servicios. Si la economía está rebosante, estable, no inestable, estable, entonces hay mucha producción de bienes y servicios. O sea, el Producto Interno Bruto es alto. El Producto Interno Bruto se mide en base a los bienes y servicios que produce el país. Y entonces es necesario proporcionar suficiente dinero para que se siga moviendo esa economía. También en un momento dado, si esa economía hay mucha circulación de dinero, está produciendo inflación, porque hay otros factores externos al control del Banco de Guatemala, de la Junta Monetaria, como lo es el dinero que surge de la actividad esta de las drogas, del narcotráfico, pues ingresa mucho dinero a circular, pero que no está en atención al Producto Interno Bruto. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Estado? Pues el Estado tiene que actuar como regulador y tendrá que dictar la Junta Monetaria las medidas necesarias para retirar parte de ese circulante que no está acorde al Producto Interno Bruto, o sea, la producción de bienes y servicios del país. La otra forma en que se manifiestan los recursos monetarios, dice, el emisionismo como medio de obtener ingresos. Esto se entiende como aquellos casos en que no hay mucho circulante. El Estado tiene déficit presupuestario y entonces definitivamente se están produciendo ciclos económicos como son la inflación o la depresión. Y cuando es una depresión, pues el Estado ve la ausencia de circulante, porque el capital, los propietarios del capital empiezan a resguardar sus dineros, y entonces el Estado en esos casos tiene que poner en circulación más dinero, fíjense ustedes, aun cuando no existan los suficientes bienes y servicios, la producción de suficientes bienes y servicios en el país. Esto es con el objeto de poder hacer que funcione esa ley de la oferta y la demanda. Si no hay dinero circulando, si hay escasez, las fábricas van a parar su producción. Y entonces los grandes productores de bienes de consumo, por ejemplo, van a empezar a despedir personas y va a empezar a darse la carestía. Y ante la escasez de dinero, las personas no pueden consumir lo que normalmente consumen. Entonces el Estado tiene que poner a producir, tiene que poner en circulación dinero, aun cuando no tenga el respaldo correspondiente. Esto sucedía antes, ¿se recuerdan ustedes que les conté que cuando iniciaba un gobierno, generalmente el que estaba entregando dejaba las arcas vacías, o hacían obras de urgencia mal hechas, o sencillamente utilizando
métodos totalmente ilegales desaparecía el dinero. Entonces, cuando el nuevo gobierno empezaba en enero, no encontraba dinero debidamente regulado por el Ministerio de Finanzas, o sea, conforme a la contabilidad de la contabilidad del Estado y la Tesorería Nacional. Y en esos casos el Estado tenía que poner a circular dinero, aún cuando no tenía el respaldo de la producción de bienes y servicios. Si no había dinero para pagarle los salarios a los trabajadores del Estado, pues tenía que tomar de aquellos billetes que estaban en la bodega, y sin el respaldo debido, pues inmediatamente ponerlos en circulación. Eso es como en la iniciativa privada, cuando alguien no tiene dinero, pero tiene chequera. Y entonces dice, bueno, le voy a pagar, pero con un cheque prefechado. Usted lo cobra en tal fecha, o deme unos días para cobrarlo, pero el otro ya se considera pagado porque ya tiene el documento. O sea, eso es emitir, pagar en la iniciativa privada, pagar obligaciones sin tener los recursos depositados en el banco. Pues algo parecido es lo que hace el Estado cuando pone a circular dinero sin el respaldo. Desde luego, Héctor Villegas dice que el recurso monetario como un medio de obtener ingresos debe de ser utilizado solo en situaciones extraordinarias. Solo en situaciones extraordinarias, que fue lo que le pasó al primer gobierno de la era democrática, Vinicio Cerezo. Decía en los periódicos, si no me lo creen, busquen en Google los periódicos de aquella época y van a encontrar noticias como esa que decía que el nuevo presidente ha puesto a funcionar la máquina de producir dinero. Era solo una forma de decir, porque ustedes saben que el dinero no se hace aquí. En aquellos tiempos se hacía por medio del Ministerio de Finanzas, pero algo sucedió en el camino y ahora se hace en el extranjero. Sino que eran dineros estaban guardados, y entonces hacían la similitud de que se estaba poniendo a trabajar la maquinita, pero la maquinita de ir a sacar por montones ese dinero para ponerlo en circulación y que el Estado pudiera cumplir con los fines para los cuales ha sido creado. Ese gobierno fue uno de ellos. Más adelante hubo una crisis económica, les conté yo, con aquello de los recursos extraordinarios, una inestabilidad económica tremenda. Se crearon bonos de estabilización económica, se denominaron, y a la vez de que estaban adquiriendo dinero los particulares, también pusieron a circular dinero sin el debido respaldo de la producción de bienes y servicios. En esos casos, dice, esto es un recurso extraordinario, y como consecuencia, el Estado, inmediatamente que ha pasado la crisis, debe de tomar las medidas necesarias, una vez que se ha reactivado su economía, para que no se genere la inflación, el fenómeno de la inflación, tener demasiado circulante y que no responde a la producción de bienes y servicios. Este es el primer recurso de su clasificación, que él dice que tiene carácter extraordinario. El segundo recurso, que este autor le da también el carácter de extraordinario, es el recurso de crédito público. O sea, él sí dice que el crédito público es un recurso. Hay otros autores que, como les decía yo, el crédito público no lo consideran un recurso, sino que dicen que es un mecanismo de obtener dinero para poder atender necesidades especiales, esenciales, que el Estado tiene prisa por atender, pero que después va a pagar con verdaderos recursos ese capital que le prestaron, más los intereses correspondientes. Sin embargo, él sí lo tiene como un recurso. Respetamos su posición, desde luego, y explicamos que
Con crédito público un Estado puede cubrir los déficits presupuestarios, no solo con la creación de papel moneda, sino que puede obtener crédito para atender obras, pero en este caso él sí señala claramente que el crédito público del Estado debe de recurrir a él, pero para ser utilizado en proyectos de inversión. ¿Por qué en proyectos de inversión? Porque una vez que finalice ese proyecto de inversión como un puerto, un aeropuerto, va a empezar a producirle verdaderos recursos. Y con esos recursos que se está produciendo se va a pagar el crédito. Sin embargo, nosotros nos encontramos con el problema que en Guatemala se obtiene crédito que nos va a generar la deuda pública, pero para atender necesidades ordinarias. Préstamo para hacer una carretera, préstamo para hacer una escuela, préstamo para hacer un instituto. Hasta la Universidad de San Carlos recurrió ya al crédito público, teniendo sus propios recursos. Entonces, dice él, bueno, deben ser proyectos de inversión. Y al igual que el recurso monetario, dice, deben de crearse las medidas de saneamiento para retirar la masa monetaria que está excedida circulando en la sociedad. Esas son medidas que el Estado debe de tomar. Cuando lleguemos al crédito público y a los ciclos económicos en el punto del gasto público, vamos a ampliar este tema del crédito público. Baste decir hoy que todos los otros recursos, este tratadista los considera como recursos ordinarios, mientras que los recursos monetarios y los recursos de crédito público considera que tienen un carácter extraordinario, su naturaleza es extraordinaria y que solo debe recurrirse a ellos en casos de extrema necesidad, y que una vez que se ha regularizado la situación, el Estado tiene que tomar las medidas de saneamiento correspondientes para poder estabilizar la economía del país. Bueno, para los que van a hacer su resumen, ¿cuáles son los recursos públicos que señala Héctor Villegas? Los recursos patrimoniales, los recursos estatales, de empresas estatales, los recursos patrimoniales que los dividen en bienes de dominio público y bienes de dominio privado. Los bienes de dominio privado los divide en la propiedad inmobiliaria y la propiedad inmobiliaria. Ya di los ejemplos. Luego dice los recursos de empresas estatales, que dice que hay 3 clases de empresas estatales: las de servicios públicos, las de industria y comercio y los monopolios fiscales, y que estas son unidades económicas de producción. El Estado produce bienes y servicios para el mercado interno y externo. Luego están los recursos gratuitos, los recursos tributarios, los recursos por sanciones patrimoniales, los recursos monetarios que divide el emisionismo como regulador económico y el emisionismo como medio de obtener ingresos. Y por último, el crédito público. Estos 2 últimos de carácter extraordinario. Bien, vamos a ver si no hay alguna pregunta antes de pasar a la otra clasificación. Y habla un compañero sobre el Transmetro, si podría ser una empresa estatal monopolizada. No considero que sea monopolizada porque todavía circulan buses de la iniciativa privada en otros sectores donde no circula el Transmetro.
Monopolio es única y exclusivamente una persona a la que presta el servicio. Eh, pueden, pueden atarse, licenciado, a las subastas de frecuencias bajo modalidad de usufructo. El Estado, el Estado lo que hace es concesionarlas por determinados periodos de tiempo. Y cuando termina ese tiempo, si no tienen derecho a la renegociación, es cuando la sacan de nuevo a subasta. Aquí hay una información de Byron Orlando Bonilla, dice: los barcos fueron retenidos en Inglaterra por deudas acumuladas, posiblemente. No puedo asegurarlo. Pero si él está seguro, pues sería investigar un poco más. Bueno, esas son las preguntas sobre el tema. Gracias, Lisa, por contarme que se escucha bien. Vamos a continuar. Aquí hay otra pregunta, dice Fernando: Cementos Progreso es un monopolio. Aquí estamos hablando de monopolios fiscales, o sea, monopolios del lado del Estado. Aquí en Guatemala, monopolios privados existen varios. El cemento ya no es uno de ellos. Ya hay cemento mexicano circulando y ya hay, tengo entendido, un par de fábricas privadas guatemaltecas que están produciendo cemento. Cuando digo monopolios fiscales, me refiero a actividades exclusivas que realiza el Estado. En un tiempo también fue un monopolio fiscal en Guatemala la lotería. Solo existía la Lotería Nacional. Después se autorizaron nuevas loterías para fundaciones, para entidades de beneficio público, y finalmente desapareció la Lotería Nacional. Y ahora autorizan loterías, pero para que la efectúen particulares. Bueno, yo creo que van a seguir surgiendo más preguntas, porque con el tema que viene seguimos en lo mismo. Aquí vamos a hablar ahora de una clasificación de un tratadista francés, Maurice Duverger, se escribe Duverger. Este autor, Maurice Duverger, también su obra se llama Hacienda Pública. Y él también hace una clasificación de los recursos, solo que un poco más pequeña. Pero la incluimos en el programa porque hay dos temas ahí que son importantes. Los otros son repetitivos de lo que ya explicamos de Héctor Villegas. Por ejemplo, dice: los recursos públicos se dividen en recursos patrimoniales. Bueno, ya explicamos qué son los recursos patrimoniales. La explotación de todos los bienes propiedad del Estado. Y él dice: hay tres clases de recursos patrimoniales. Las rentas de la propiedad inmobiliaria, que ya explicamos, pusimos varios ejemplos, uno de ellos el arrendamiento de tierras. Luego dice las rentas de la propiedad mobiliaria. O sea, es igual que Héctor Villegas, pero él incluye una más dentro de los recursos patrimoniales, que son las rentas de las participaciones financieras. O sea, en la propiedad mobiliaria, en los bienes de dominio privado, el otro autor dice: hay bienes de propiedad inmobiliaria y bienes de la propiedad mobiliaria. Él no hace ninguna clasificación, solo dice rentas de propiedad inmobiliaria, rentas de la propiedad inmobiliaria y rentas de las participaciones financieras. ¿Cuáles son las participaciones financieras que tiene el Estado de Guatemala? Pues cuando en las economías privadas posee acciones. O sea, no son más que las acciones, las participaciones financieras que el Estado tiene dentro del campo de la iniciativa privada. Pero miren, el nombre cambió. Él le llamó rentas
rentas de las participaciones financieras. Luego, habla de los recursos de empresas industriales y comerciales. También lo cita Héctor Villegas. Solo que este autor habla de los monopolios fiscales. Ya explicamos qué son los monopolios fiscales. Y luego habla de las empresas de servicios públicos, industriales. Él le agrega la palabra industriales. Pero pueden ser servicios públicos, como ya explicamos, de distinta naturaleza, según la clasificación de Héctor Villegas. ¿Qué es lo que llama la atención de estas empresas industriales y comerciales? Pues que él, dentro de estas empresas, incluye las empresas nacionales. ¿Qué es eso de empresas nacionales? Cuando damos clases presenciales, dicen los compañeros, las empresas nacionales son aquellas en las cuales el Estado es el propietario. O sea, estamos utilizando la lógica por lo de nacional. Pero este autor no se refiere a eso. Él considera empresas nacionales todas aquellas empresas que surgieron como propiedad de la iniciativa privada, o sea, de capitales privados, y que una vez que están funcionando, realizan algún acto que provoca el malestar del Estado, y el Estado toma las medidas necesarias para desapoderar esas empresas de los particulares y las vuelve nacionales. O sea, siendo de la iniciativa privada, pasan a formar parte de las empresas del Estado. El primer caso que se dio a nivel mundial de la existencia de estas empresas nacionales fue en Francia en 1936, cuando una empresa que se dedicaba a la construcción, que también tenía su construcción aeronáutica y también tenía fábrica de armas de guerra, en 1945 fue nacionalizada, y me estoy refiriendo a la empresa Renault. Recuérdense que hay vehículos Renault. ¿Y por qué sucedió eso? Porque cuando en 1945 terminó la Segunda Guerra Mundial, una de las formas del Estado francés utilizó para sancionar a los propietarios de esta empresa fue nacionalizándoles esa fábrica, por la sencilla razón que durante el tiempo de la invasión de los nazis a Francia, esta empresa colaboró con los nazis, proporcionándoles distintos bienes para la actividad que ellos desarrollaban, en franca oposición con lo que le estaba sucediendo al Estado francés. En otras palabras, se alinearon con los nazis, y cuando terminó la Segunda Guerra Mundial fueron sancionados, quitándoles la fábrica, nacionalizándola. Es uno de los pocos casos que se han dado en aquel entonces. Tenemos ejemplos más recientes, y eso se está dando en Nicaragua. En Nicaragua el actual gobierno ha estado nacionalizando varias empresas que están en franca oposición al régimen, y las está nacionalizando. O las cierra o las nacionaliza, o sea, pasan a formar parte de los bienes del Estado. Eso es una empresa de carácter nacional, que habiendo estado en manos de los particulares, que habiendo sido creada por particulares, por distintas circunstancias que afectan al Estado, este decide
expropiárselas y ponerlas en poder del Estado, como el caso de la fábrica esta Renault, o lo que está sucediendo en Nicaragua. No conozco de cerca el caso, pero me atrevería a decir que lo mismo sucedió con el Canal de Panamá, que después de haber concluido los decenios de años para los cuales fue concesionado a Estados Unidos, este canal ya no se concesionó, sino que quedó en poder del Estado panameño, quien es el que actualmente lo explota. Y entonces se puede decir que es una empresa nacional, que habiendo sido creada por un otro país, otro estado, pero siempre un capital extraño al del Estado panameño, ha quedado en poder del Estado panameño actual. Hace una pregunta aquí un compañero y dice que si la energía eléctrica se puede considerar un monopolio fiscal. La realidad es que no, porque en Guatemala hay distintas empresas que proporcionan energía eléctrica en el país. Aún cuando ha habido mucha oposición por parte de determinados sectores de la sociedad, porque dicen que van a contrarrestar el medio ambiente, van a dañar el medio ambiente, y entonces se oponen a la construcción, pero sí existen empresas de energía eléctrica. A mí no se me olvida que allá en Mazatenango, hace muchísimos años, existía una empresa de energía eléctrica. Era de una familia Luarca, si mal no recuerdo, Valdés Luarca. No sé si todavía está funcionando, pero prestaba el servicio a un determinado sector de la ciudad de Mazatenango, y así en otros lugares. Byron Bonilla de nuevo señala aquí que la cervecería Polar en Venezuela también ha sido objeto de nacionalización de empresas. Él menciona la cervecería Polar, pero no es solo la cervecería Polar. Se me olvidó citar este ejemplo. Venezuela también ha actuado en la misma línea que lo ha hecho Nicaragua, volviendo nacionales empresas que surgieron como empresas privadas. ¿Cuáles son los otros recursos que señala Mauricio Duverger? Pues señala los impuestos, señala las tasas administrativas. O sea, él no dice tributos, sino que de una vez les da nombre y apellido. Y entonces dice los impuestos, dice las tasas administrativas. Yo les he dicho a ustedes impuestos, tasas, pero no señala las contribuciones especiales. Él señala una nueva figura que es la que denomina parafiscalidad. Parafiscalidad. Y esa es la otra parte importante de esta clasificación. Les mencioné las participaciones financieras, las empresas nacionales, y ahora les señalo este otro recurso que cita él como parafiscalidad. Bueno, para eso tengo que hacer una breve explicación de los tributos. Breve. Los tributos, les dije, son impuestos, tasas y contribuciones especiales. Los impuestos son aquellos pagos obligatorios que tiene que hacer una persona cuando se ubica dentro de la condición que establece la ley tributaria. Eso es un impuesto. Y no existe ninguna contraprestación. Eso es un impuesto. Todos aquellos pagos en dinero que realiza un particular al Estado, una vez que se ubica dentro de un hecho generador, o sea, la condición de la ley tributaria, y no recibe ninguna contraprestación. Lo único que le dan es un recibo. Las tasas no son pagos obligatorios, son pagos voluntarios que realizan las personas a cambio de un servicio.
Y desde luego, cuando ya se le está prestando el servicio, pues el pago se convierte en obligatorio, pero primero manifiesta su voluntad y por ese pago sí recibe algo a cambio, el servicio. Las contribuciones especiales son aquellos tributos que el Estado cobra en forma obligatoria a determinados particulares y a cambio les otorga beneficios que pueden ser de carácter económico o personal. Eso es una contribución especial. El IX, por ejemplo, no nos preguntan si cuando entramos a trabajar si queremos pagar IX o no. Si el patrón no está inscrito como contribuyente, pues inmediatamente el trabajador pasa a ser sujeto obligado también al pago. Ahí está la obligatoriedad, pero se dan beneficios como asistencia médica, hay pensiones. Entonces, por un lado hay atención personal, por otro lado hay beneficios económicos. Y entonces, ¿en qué consiste la parafiscalidad? Pues Mauricio Duverger deja las contribuciones especiales dentro de la parafiscalidad. Pues dice que la parafiscalidad son todos aquellos pagos obligatorios, fíjense bien, obligatorios, igual que los impuestos, pero que tienen que hacer particulares al Estado o a otras entidades que no son el Estado. Esa es una de las cosas que lo destantea a uno, porque ¿por qué le voy a hacer yo pagos obligatorios a una empresa particular? Si los pagos obligatorios a los que yo pueda tener que realizar es porque yo contraje un crédito, tengo una deuda, firmé un pagaré, firmé una letra, contraté un crédito con un banco. Esos son los pagos obligatorios que yo tendría que hacer. Sin embargo, Mauricio Duverger dice no, pagos obligatorios que se le hacen al Estado y a cambio reciben un beneficio. Esa es la contribución especial, hasta ahí. Pero también pagos obligatorios que se le hacen a entidades particulares y una vez efectuado el pago también reciben beneficios, como que si fuera contribución especial, pero no un pago al Estado, a una entidad del Estado, sino un pago a un particular. En Guatemala existe la parafiscalidad. Ahora sí, quiero que se pongan a pensar todos y me digan cuál podría ser ese pago obligatorio que nosotros le realizamos a una entidad particular que no es el Estado y recibimos beneficios a cambio. Si estuviéramos en clase y ver que todos levantan la mano, ya estuviera yo escogiendo a uno, ya estuviera yo pidiéndole a uno cualquiera de uno de ustedes a que me hiciera favor de decirme qué piensa al respecto. Pero como aquí estoy yo solito, no me queda más que esperar que alguien escriba algo. IRTRA, el mundo que tapa, dice un compañero, ahí está el primero. No, porque en el IRTRA gozamos de un beneficio y nadie nos obliga a ir al IRTRA. Solo es un pago obligatorio, pero ese pago obligatorio no me obliga a mí a ir a gozar del beneficio, eso solo si yo quiero. Y entonces eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos de los impuestos, tasas y contribuciones especiales, donde ubicamos los pagos del IRTRA. El IX ya dije que es una contribución especial,
que se le paga a un órgano del Estado. O sea, no, los Montepíos, ¿hay obligación o no hay obligación? También ese ejemplo me lo reservo para cuando hablemos de los otros. Bueno, como ya me están poniendo ejemplos que tengo que explicar cuando estemos ya en los temas de los tributos y los arbitrios, el ornato no, ese es un arbitrio, boleto de ornato. Voy a darles el ejemplo. El ejemplo, y ustedes lo van a vivir en el futuro, son los colegios profesionales. Todos ustedes tienen a ustedes se les puede adjudicar el hecho de que ustedes fueron los que se sacrificaron durante 5 años para cerrar su pensum, sacrificarse para llenar los otros requisitos y más para el estudio de los técnicos profesionales. Y tan alegre cuando llegan al acto de graduación y les piden que firmen el libro de oro de la facultad. Les imponen la toga, el juramento. Qué gran satisfacción para ustedes y sus familias. Saliendo ustedes de ahí, después de haber firmado el libro de oro de la facultad, ¿pueden firmar una auténtica, hacer una auténtica? No pueden. Si su familiar al día siguiente tuvo un problema de tránsito, ¿pueden ir a defenderlo? No. ¿Por qué no? Porque no están colegiados. Hay una ley de colegiación y esa ley dice que cualquiera para poder ejercer la profesión debe estar inscrito en su colegio profesional. Y viene el colegio profesional para darles la bendición para que puedan ejercer. Les dice que deben de pagar una determinada cantidad de dinero, que en nuestro caso se paga en el mes siguiente de cada trimestre o la pueden pagar en forma anual. Y si dejan de pagar, los inhabilitan. Eso es para fiscalidad. Pagar a un particular, porque los colegios profesionales son particulares, y ustedes para poder ejercerle tienen que pagar a esa institución particular. Y si no le pagan, no pueden ejercer. Y si les dejan de pagar, los inhabilitan. Ese es un ejemplo de parafiscalidad. Y vamos a dejar ese, porque los otros son controvertidos. Y vamos a explicarlos cuando estemos en los tributos. La parafiscalidad, entonces, son todos aquellos pagos obligatorios que le hacemos a un órgano o a órganos del Estado o a particulares, pero que tienen el carácter de obligatorio y se reciben a cambio beneficios. Así dice Mauricio Duverger, beneficios. Pero nosotros le podemos agregar que pueden ser beneficios personales o beneficios económicos, tal y como funciona aquí en nuestro medio. Bueno, esto es lo de los recursos. El próximo, me quiero disculpar porque no les pude enviar hoy nada de material. Lo que pasa es que estuve en un par de reuniones que me llevaron toda la mañana y tenía que venirme aquí a mi casa, vivo fuera de Guatemala, para poder dar la clase. Pero mañana no tengo mayores compromisos y entonces sí les voy a mandar el material. Y básicamente necesito que el laboratorio del Banco de Guatemala y la ley monetaria lo tengan resuelto para el miércoles. Porque yo les voy a dar las respuestas el miércoles y la última parte de la doctrina que va a ser evaluada en el primer parcial. Así que lo vamos a dejar aquí y nos vemos
el próximo día por estos mismos medios y ya con el laboratorio del Banco Guatemala y de la ley monetaria resueltos. Mañana a primera hora, bueno, como a las 10 se los voy a estar enviando. Que tengan ustedes buenas noches, compañeros.